A ver, ¿cómo hacemos para pensar en voz alta? Invitamos a Ricardo Orozki. ¿Te parece, Nasa? ¿Te parece, Félix? Qué suerte tenerlo acá. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué dice don Ricardo? ¿Quién es Massa en este momento? Me parece que Massa es un intento de introducirle dinamismo a un gobierno que se le estaban empezando a quemar los papeles. Eso se reflejaba tanto en la corrida cambiaria como en la remarcación violenta de precios. Se estaba generando un clima de ingobernabilidad y me parece que la decisión fue introducir a una figura... Viste, la palabra orden incluso la escribe Massa. Es que es una palabra muy significativa. Yo creo que la sociedad no se banca el desorden. Y frente a eso me parece que hubo una lectura de que acá lo importante es introducir un principio de orden, aunque eventualmente pueda venir acompañado de algunas medidas no muy agradables para algunos sectores de la población, pero se privilegió una cosa que me parece que la sociedad va a aceptar, que es que haya gobernabilidad económica. Bueno, subyace también acá que hay un acuerdo dentro del Frente, después de mucho tiempo de desencuentros. Digo, la salida de Guzmán habilita que empieza a haber un diálogo entre el presidente y la vicepresidenta, y esto que ayer se anuncia también es fruto del consenso. Sí, la verdad que lo hablábamos antes con Horacio, no sabemos cómo esto se procesó internamente, claro, pero indudablemente este arribo de Massa y esta concentración de cierto poder económico en Massa tiene que tener el visto bueno del presidente y de la vicepresidenta, seguro. Ricardo, ahora, Massa entra como ministro de Economía, como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y también de Producción. Pero dos áreas en donde él le ponía mucho el ojo, que era la AFIP y el Banco Central, no están en su poder. Digamos, la AFIP, Carlos Castañeto, kirchnerista, y Banco Central, al menos hasta el momento, Miguel Pelle, albertista. ¿Cómo crees que esto puede fusionarse con la nueva política de Massa? Mira, en el caso de AFIP lo que tiene que hacer es combatir la evasión impositiva. Eso lo tiene que hacer cualquier funcionario que esté ahí, sea masista, albertista o cristinista. Así que me parece que no es el problema es si el funcionario es eficiente. En el caso del Banco Central sí necesitas coordinación con determinadas... digamos, yo siempre estuve en contra de la autonomía del Banco Central porque el Banco Central tiene que estar alineado con el conjunto de políticas públicas y cualquier otra cosa es una tontería. El Central tiene que estar... ahora vamos a ver, digamos, porque por ahí pueden encontrar puntos de acuerdo, puntos de coordinación. Me imagino que el Banco Central no va a ser un obstáculo si, por ejemplo, el gobierno decide un conjunto de medidas de estabilización económica, no va a ser el central el que se interponga en ese tipo de medidas. Hay una observación, recién cuando comenzaste a dialogar, que tiene que ver con lo que viene. Con lo que viene es tal vez corregir un peso devaluado de la Argentina. No, a devaluar. Ya el peso está devaluado. ¿Cómo corregís una moneda devaluada con otras variables? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es recomponer las reservas del Banco Central. Este es el problema crucial de este momento porque a partir de eso se montan todas las operaciones de desestabilización cambiaria. Así que el Central tiene que recomponer urgentes reservas. Me parece que en ese sentido ya había empezado con Batakis una oferta al sector agropecuario. No sé qué otras instancias, porque también se pueden conseguir determinados créditos internacionales para volver a juntar reservas en el Banco Central. Digamos, hay que quebrar la expectativa de devaluación. Ahí está. Ahí estamos hablando de un sector pero es muy interesante este título. Claro. Quebrar lo que algunos quieren, que es devaluar. Sí, acá hubo una embestida devaluatoria muy fuerte. Hasta ahora el gobierno resistió esa medida, la resistió Batakis. Sí. Y yo supongo que en esto Sergio Massa lo debe estar pensando muy políticamente, en el sentido que hay sectores que se van a beneficiar y van a estar chochos y lo van a admirar porque devaluó, pero la mayoría del pueblo argentino no va a estar contenta. Yo te quería preguntar por esa mayoría, porque en realidad en estos últimos días nos enfocamos en ese sector que es el que pretende que exista una devaluación y que especula porque tiene margen, tiene espalda para especular con eso. Pero tenemos millones de trabajadores, trabajadoras que la están pasando realmente mal, incluso algunos con trabajo registrado, ¿no? Entonces, ¿cuál te parece que puede ser la política en ese caso y cuál sería el giro para contener
por un lado, el desánimo de estos sectores y por otro lado para dar respuestas, obviamente, ¿no? que Sí. es lo prioritario. Yo creo que hay dos temas acá. Por un lado tenés el tema de la estabilización cambiaria, es decir, que se evapora el fantasma de que va a haber una devaluación, Sí. entonces se terminan todas las timbas en relación a esta cuestión. Y lo segundo, un problema severo que tenés, que es el tema de precios, porque hubo muchos Claro. precios en este clima de incertidumbre Que que se ajustaron por remarcaron. las dudas como si ya hubiera habido devaluación y no hubo devaluación. Y no hubo El devaluación. precio que sube no baja. Entonces, ¿cómo hacemos? Precios Porque que suben, que no el golpe sobre el salario real, sobre las jubilaciones y sobre las asignaciones de todo tipo, ya ocurrió. Ricardo, Massa, ¿tiene margen para una política de shock de ingresos? Algo que en el corto plazo beneficie a aquellos sectores que hoy en día están más ¿Vos decís que eso que está vulnerabilizados. pendiente en el Congreso, el salario básico, por ejemplo? Salario básico, bono, una suerte de IFE, aumento por decreto, algo. Sí, yo creo que va a haber, para los sectores más golpeados, va a haber algún tipo de transferencia masiva. No hay que esperar cosas gigantescas, pero sí va a haber... Una circulación. No, va a haber una ayuda seguro, porque cayó demasiado los ingresos de los sectores más golpeados. Y a la clase media se le va a ofrecer seguramente una estabilización Sí. de precios. En estos precios, que son demasiado altos, exageradamente altos, Con que no suban ya. Ya está. bueno, una parte de la población va a decir, uff, qué alivio. Ahí va. Y con eso, en este momento alcanza. Gracias, Ricardo. Nos ayudas a pensar. Muchísimas gracias.